Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Seminario de Estudios sobre Heavy Metal. Estamos en una sesión más de estas sesiones de nuestro seminario con esta sesión titulada Ciudad Juárez como Puerto Cultural, el caso del metal fronterizo. En esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales que forman parte también de esta red del seminario. Ellos están en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos con Luis Monarres y Carlos Murillo. Y esta sesión la va a moderar Adriana Hernández, antropóloga social, quien también es colega de este seminario. Les damos la más cordial bienvenida. Esta sesión aproximadamente va a durar 1 hora y media y les pedimos por favor que puedan dejar... Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida. Creo que por ahí a Alfredo se le trabó un poco la red. Los invitamos a que dejen sus comentarios durante las ponencias que nos van a estar dando los queridos colegas Luis Monarres y Carlos Murillo. Pueden ir dejando sus comentarios en Facebook y al final de las ponencias les estaremos dando lectura y pasando también para que los participantes los puedan estar respondiendo y podamos estar dialogando. Empiezo con la presentación de Luis Monarres. Es Luis Martín Monarres Lainz, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez, con la tesis El Heavy Metal, la bestia hecha música. Maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Culturales y de Género por la misma universidad, con la tesis Elementos Culturales de la música extrema. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESES de Occidente, con la tesis Relatos de Resistencia, Procesos Juveniles Identitarios frente a la Violencia. Sus líneas de interés son el análisis de la vida cotidiana, las prácticas culturales del día a día, las relaciones de poder, el género de los hombres, las identidades socioculturales, la antropología médica, la antropología de la música, la socioantropología de las emociones, y es docente por asignatura en el Departamento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como también de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua en Campus Juárez. También con nosotros se encuentra Carlos Murillo González, quien es sociólogo y maestro por Ciencias Sociales de la misma institución. Es autor de los libros La Sociedad Anónima y Votar o No Votar sobre abstencionismo electoral, entre otros, además de artículos de opinión y ensayos. Su experiencia abarca la docencia en la UASEP, es investigador en el Colegio Chihuahua, los derechos humanos de Centro de Derechos Humanos Paseo del Norte, los estudios de género con mesas de mujer, la economía social y solidaridad y las juventudes organizadas no gubernamentales. Participa en radio, en el programa Hilo Directo de Radionet, y es miembro del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal. Luis Monarres también es integrante de este seminario y administra la página del Facebook Anarquistas de Juárez y es creador del blog Camurgo Sociológico. Su más reciente libro es Sociología para la Participación Pública de Brown Buffalo del 2019. Bueno, queridos colegas, les doy la más cordial bienvenida y les dejo los micrófonos. Creo que ahí andas, está muteado tu Luis. Ay, esto de la virtualidad, nada, siempre sale algo. Bueno, pues primero queremos agradecerle al seminario por la oportunidad, primero de habernos integrado y después de darnos el espacio para darles un avance de nuestra investigación. Nosotros, Carlos y yo, nuestro propósito grande es realizar un libro que abarque algunas décadas de la producción y consumo de heavy metal aquí en Juárez, en este contexto particular de la ciudad. Y pues bueno, la idea surgió hace más de 2 años cuando vino el seminario de heavy metal aquí a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Carlos y yo coincidimos en una mesa donde Carlos presentó algunas de sus memorias de cómo era la escena en los 80 y relacionadas a un contexto sociológico. Y de ahí surgió esta idea de por qué no nos juntábamos para hablar
para ver qué podíamos entre los dos armar como rescate, como visibilización de lo que se ha producido en Ciudad Juárez en cuanto a heavy metal. Los dos tenemos desde nuestras propias subjetividades pues un interés por hablar de Juárez, ¿no? Nosotros siendo juarenses estamos acostumbrados a una dinámica donde siempre nos dicen qué es Juárez y cómo es Juárez. Siempre nos vienen a decir desde el centro de la República, desde el centro del estado y desde el gabacho, ¿no? Y los de Juárez, las de Juárez, pues como que no sabemos, ¿no? ¿Qué significa Juárez? Y somos parte de estos esfuerzos de caracterizar la ciudad y sus prácticas y sus sujetos desde diferentes denominaciones y dinámicas. Y pues algo que nos encanta es el metal, y pues es el pretexto perfecto, ¿no? Para juntarnos. Entonces tenemos desde el año pasado, desde febrero, con esta investigación, contribuimos un artículo al libro que está próximo a salir el seminario, que es lo que les vamos a presentar. Y bueno, la investigación sigue en curso y es lo que les vamos a compartir en diferentes partes. Bueno, y esperamos pues sus comentarios, ¿no? Entonces, me voy a permitir compartirles una presentación y de ahí partir, ¿no? Muy bien, pues este primer capítulo que tenemos ya hecho, que es el primero del libro intencionado que les comentamos, lo vemos a partir de cómo Ciudad Juárez es un puerto cultural, a diferencia de una visión histórica como lugar de paso nada más, lugar de paso de mercancías, lugar de paso de personas, lugar de paso de dinámicas, de prácticas, de ideas, de sujetos, etcétera, ¿no? Pero también como un puerto cultural, aprovechando la analogía del puerto de Anáprac, porque en Juárez tenemos un puerto, o sea, aunque no tenemos mar, tenemos un puerto, ¿no? Y la frontera, pues como, aunque no tengamos un mar, es una entrada de muchas prácticas, pero también es salida de otras tantas prácticas, ¿no? Entonces, aquí la analogía es que por Juárez entró una versión de heavy metal de la cual ciertos sujetos se apropiaron y crearon una visión propia, ¿no? Entonces, por eso tenemos algunos objetivos en este artículo que se van a ampliar más en extenso, cuando el libro esté en extenso, y es parte de la idea de juntar la experiencia como sociólogo de Carlos y mi enamoramiento con la antropología para tratar de ver cómo se gestó una escena metalera en Juárez, ¿no? Desde la década de los 80 y cómo Juárez, lo que significa Juárez desde los 80, tiene un lugar importante en cómo se gesta esta escena metalera. Y para tratar de rascarle ahí esa escena, pues nos apoyamos en tratar de analizar las redes de significados y símbolos existentes, cómo la gente allegada al heavy metal, como productor, como consumidor, percibe e interpreta este género musical, ¿no? Y a través de qué lo emana, a través de qué lo comunica, ¿no? Cómo lo reflexionan, cómo lo construyeron en esta época y en esta década en particular, pero como les digo, a partir de situar la situación particular de Juárez, cómo Juárez influye y no ver Juárez o cualquier otra ciudad o cualquier otra región como una Godzilla, ¿no? Que anda destrozando, un ente monstruoso que anda destrozando los edificios de Tokio, ¿no? Sino una ciudad Juárez vista a través de sus habitantes. Somos nosotros quienes les damos procesos identitarios, procesos culturales, etcétera. Somos los habitantes. Entonces, estos metaleros, pioneros, si me permiten la palabra, pues son una buena ventana para entender estos procesos. Y también nos interesaba mucho para este artículo la función que tiene la música, la función que tiene el heavy metal en estos sujetos, con qué propósitos usan este género, ¿sí? Para dar cuenta de que podemos hablar sobre indicios de una cultura musical durante 1980. Para hacer estos objetivos,
Carlos y yo nos basamos en diferentes posturas. La primera que yo les comparto, que las demás las va a compartir Carlos en un momento, pues esta investigación se apoya en la antropología de la música, ¿no? Nos interesa estos procesos mentales, el razonamiento, la simbolización de culturas culturales al momento de crear y de consumir música, pero con el foco en un contexto específico, en un sistema social específico. En este caso, pues Juaritos, nuestro Juaritos, pues se cuece aparte, ¿no? Como frontera norte, es otro rollo, es particular, ¿no? Ni mejor ni peor, porque luego me van a poner que Juárez está acá, ¿no? Para mí, en privado lo puedo decir, pero aquí en público no. Es para que no me reclamen, pues. También dentro de la antropología de la música, pues sí, ¿qué significado se le da, no? A la música, desde los involucrados. ¿Qué tienen que decir los involucrados en la música sobre el significado propio? En lugar de Carlos y yo decir, el heavy metal es esto para los juarenses o para los músicos involucrados, ¿no? Mejor preguntamos a los músicos qué significa, qué es el metal para ellos. En qué situaciones particulares, como las que nos va a explicar Carlos, como les digo, los usos, el funcionamiento de la música, y tratar de proponer que la música no es un lenguaje universal, que aunque compartamos, por ejemplo, en el seminario el gusto por el metal, pues a algunos les gusta el thrash más que el black, ¿sí? A mí me gusta, por ejemplo, todo lo que hace Mike Patton, Lovage, Tomahawk, nomás los gritos como animales, que eso sí no me gusta, ¿no? Y dejo de ser metalero, me van a correr del seminario, me van a quitar mi carnet de identificación, me van a quitar los descuentos que tenemos, no sé que no tenemos descuentos. Entonces, la onda es que, pues, no es un lenguaje universal, ¿no? Porque está conformada y supeditada a las redes de sentido que le damos los individuos, que le damos los sujetos. Entonces, nos interesa cómo el lenguaje particular de estos músicos, a la hora de que nosotros les ponemos la categoría de que son pioneros en una escena musical metalera en Juárez. También, como lo va a evidenciar Carlos en un momento, estos procesos macros, histórico-políticos, sociales, culturales, pero también los procesos micros que tienen que ver con las arañas de significados que forman los individuos y sujetos dentro de una escena como la nuestra. Y estar muy, muy conscientes que la música, cualquier género dentro de la antropología de la música, de su estudio, pues habla de un sentir, de un posicionamiento, de cómo narramos nuestra existencia, ¿no? A pesar de que nosotros no construyamos un género, el utilizarlo habla de cómo podríamos narrar nuestra propia existencia. Da cuenta de pasiones, intereses, etcétera. Da cuenta del sujeto, da cuenta de su cotidianidad, de su completa cotidianidad o de una cotidianidad alterna, ¿no? Como es el caso de algunos de los sujetos entrevistados, que para ellos el heavy metal representaba un escape, ¿no? Una cotidianidad alterna, donde se vierten cosmovisiones, expresiones y lo que nos interesa, ¿no? Y los que intentamos hacer antropología, nos interesa ver cómo ven la realidad, cómo se posicionan dentro de esa realidad. Y para hacerlo un poquito más serio, un poquito más allegado a las normas académicas, dentro del texto pues nos basamos en un concepto de Keith Can Harris, un sociólogo gabacho, que yo les recomiendo mucho el libro. Ya les paso la nota, los datos bibliográficos. Keith Can Harris, para evitar estas confusiones de que si es contracultura, que si es subcultura, que si es esto, que si es lo otro, Keith Can Harris habla de una escena, ¿no? Un término que se utiliza holísticamente, que habla de un espacio más flexible y suelto, ¿no? En vez de hablar de una escena homogénea, donde todos somos iguales, donde todos hacemos lo mismo, no, espérense, mejor vamos a buscar actividades constituyentes que sean más heterogéneas y que creen un contexto para la práctica musical. Y Juaritos lo vemos así, en esta onda de escena, cómo lo maneja Keith Can Harris en su libro Extreme Metal, Music and Culture on the Edge. Yo se los recomiendo buscarlo, es del 2007. Y el rollo metodológico, un estudio de caso, porque no pretendemos que a partir de 5 entrevistas, de 5 casos,
decir que esto es la escena musical y ya, ¿no? Buscamos dar cuenta de, a partir de la experiencia de un grupo de individuos, una parte de esa realidad metalera. No estamos diciendo que ese es el canon, no estamos diciendo que esto es la realidad real, la verdad verdadera, no, sino cómo a partir de un grupo de personas se significa una experiencia, cómo podemos analizar aspectos de un fenómeno, que es, en este caso es el heavy metal, sus creencias, sus prácticas, etcétera, pero a partir de un grupo, no todo completo, ¿no? O sea, nos curamos en salud al decir esto, ¿no? A partir de 5 entrevistas, bueno, ¿cuántas entrevistas necesitaríamos? ¿Cuánto trabajo de campo necesitaríamos para decir esto es, ¿no? Lo de nosotros es un reflejo nada más. También nos apoyamos en la entrevista antropológica, en las historias de vida, ¿no? Nos interesa rescatar la experiencia del individuo, pero como nos enseña el trabajo de campo, el entrevistar a personas que vivieron esto hace casi 40 años, pues obviamente lo dicen a partir del sujeto que son ahorita, con recuerdos de hace 35, 40 años. Se mezclan, ¿no? Estos procesos. Eso es lo interesante en las historias de vida y en las entrevistas antropológicas. Entonces ahora pasamos a otro proceso y bueno, esta es onda de Carlos. Ya me callo un rato. Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana, Alfredo, y pues a mi colega Luis, que estamos haciendo este trabajo desde hace tiempo. Yo me involucré en esto porque es parte de mi vida. Este libro o estos textos que estamos elaborando, pues es parte de mi carrera musical como músico de heavy metal. Y yo comencé a mediados de los 80s con una banda que se llamaba Task Force, que también ya hablamos hace unos meses en la radio. Y bueno, aunque continuó la música en el movimiento subterráneo de metal acá de la escena metalera juarense, pues estos recuerdos, estos recorridos de tantas décadas y el hecho de estar en la academia, pues también facilitó pues el hecho de que estemos haciendo esta elaboración de la escena metalera juarense, Luis y yo. Y efectivamente, cada vez que hablamos de esto me vienen a la memoria recuerdos de por qué esta escena es tan particular y cómo se fue fomentando el desarrollo de esta durante estos años, que incluso en los momentos más violentos de la ciudad, como los que hemos vivido desde el 2008 para acá, ha sido una escena persistente. O sea, nunca ha terminado de haber toquines, de haber conciertos, de que se abran los bares donde tocan este tipo de música. O sea, sigue siendo una escena muy sana, bueno, quiero decir, una escena viva a pesar de la violencia que a veces es la que más destaca de nuestra ciudad. Y como decía Luis, las personas que escogimos para estos fines son de alguna manera pioneros, porque el hecho de estar en frontera y de estar prácticamente unos pasos del Paso, Texas, que es la ciudad hermana con la que tenemos la cotidianidad, nos abrió otros referentes que a lo mejor en otras escenas del país no hubieran soñado tenerlas, ¿no? Entonces, a mi generación, pues, nos tocó la fortuna de poder cruzar al Paso, Texas, e ir a ver muchas de las bandas que ahora son clásicas, como Dead Angel, por ejemplo, o Dark Angel, cuando estaban iniciándose, ¿no? Y en toquines más bien pequeños de cientos de personas, no de miles, y estar, digamos, en la mera escena mundial de lo que se estaba cocinando antes de que se empezaran digamos, a etiquetar todos los géneros del metal, ¿no? Cuando todavía no estaba bien definido el black, cuando todavía no estaba bien definido el death, cuando a todo lo que hacíamos le decíamos thrash, ¿no? Que podía ser un poquito más power metal o speed metal. Y ahí estábamos nosotros, los juarenses o los músicos con los que trabajaba, con los que hacía música en aquel entonces, yendo a estos toquines a ver de primera mano las bandas que estaban saliendo en el momento, ¿no? Entonces, obviamente eso nos marcó y nos hizo ver que podíamos hacer las cosas de tal manera que pudiéramos estar en esa escena que nos interesaba, ¿no? Cuando estaba desarrollando todo el subterráneo metalero en el mundo, nosotros usamos de esta cotidianidad de poder ver estas bandas. Y ahí está en las entrevistas, ¿no? Con un David Payán, por ejemplo, que yo digo que es el padrino del metal en Ciudad Juárez. Él es parte de la banda Death Warrant, que fue de las primeras, si no es que la primera que sacó un demo de thrash
allá por 1984-85, y que ha sido fundamental para poder entender, bueno, por lo menos en nuestro texto, cómo ha ocurrido el desarrollo de la escena metalera juarense, ¿no? Y David Payán es el punto neurálgico allí, porque es la generación de ellos los que vienen como haciendo más selectivos con la música que estaban escuchando, con los que están haciendo la transición del hard rock o del heavy metal, pues más mainstream, hacia estos nuevos grupos que están surgiendo como Metallica, ¿no? Que están definiendo el nuevo sonido del metal y combinándolo con el hardcore punk, ¿no? Y con toda esta filosofía del do it yourself, que nos influyó tanto a esas bandas que estábamos en el momento, para ser autorreferentes, para ser autogestivos y empezar a hacer los toquines por nuestra cuenta, sabiendo de antemano que estábamos tocando un género que no era tan popular, que lo hacíamos en inglés además, porque era la tendencia en aquel entonces, y que no teníamos mucho futuro, digamos, en la televisión o en la radio comercial de aquel entonces. Yo creo que todavía es una frontera que es difícil de saltar, pero en aquel entonces estábamos muy conscientes de que esto estaba sucediendo así y que no teníamos más recursos más que nuestra imaginación y nuestro reducido presupuesto para poder realizar la escena juarense que ahora tenemos. No estoy diciendo que gracias a nosotros se desarrolló esta escena, pero que sí desde ese interés que había, desde ese consumidor metalero adolescente que quería estar siendo parte de ese movimiento de identificarse como un metalero de hueso colorado en el subterráneo, impulsó que bandas como nosotros, como Death Warren, como la banda de Mario Ortega, Deceiver, pudieran tener un espacio en una casa donde se iba a hacer una fiesta y que hubiera la gente ahí interesada en estar haciendo el thrash junto con nosotros, ¿no? Entonces fue una etapa muy interesante de mediados de los 80s para acá, donde el testimonio de David Payán, de Mario, de Raúl Sánchez, que él no es tanto metal, pero sí llegó a tocar en aquel entonces una mezcla de hardcore punk, y además alternaba con nosotros en los toquines que organizábamos, y se hace parte de esta escena, pues, que se va nutriendo de estas dos corrientes para hacer el metal que ahora conocemos. Y este recorrido que hacemos, como bien dice Luis, pues atraviesa muchas situaciones. Yo ya mencioné la de la violencia, pero en los 80s, por ejemplo, que es donde inicia nuestro recorrido, es el auge total de la maquiladora en Ciudad Juárez, después de estar 25, ya lleva ahí 15 años, pero estar instalada en Ciudad Juárez, y el poder adquisitivo es muy diferente al que tenemos ahora. Entonces, un adolescente de 16, 17 años que ya está trabajando en la maquiladora, puede darse lujos como ahorrar para un disco importado, porque ya sabemos que mucho del metal que entró por disqueras que no eran nacionales, no lo sacaban aquí, para comprarte una camiseta de tu grupo preferido o para ir a un concierto, pues bueno, casi la mayoría de ellos en El Paso, ya fuera mainstream de una banda famosa o de estas nuevas bandas del subterráneo que estaban empezando. Entonces, digamos, las condiciones eran ideales para que hubiera un movimiento o una escena sana en los 80s, y que además ya tenía el antecedente de los rockeros hippies, de los rockeros del heavy metal, que ya estaban desde finales de los 60s acudiendo a los conciertos en El Paso y formando bandas en Ciudad Juárez, de estos otros estilos, ¿no? Como La Semilla del Amor, como Revolution, que llegaron a tener cierta penetración hacia el interior del país, y que son, digamos, los antecesores directos de esta oleada que damos en los 80 con el metal de todos los estilos que ahora conocemos, ¿no? Entonces, la maquila ha sido fundamental en Ciudad Juárez desde 1965 a la fecha. Sigue siendo la principal economía de la ciudad, o sea, es donde se emplea la mayoría de la gente, y nos convirtió de paso, además de puerto fronterizo, en una ciudad industrial, ¿no? Una ciudad de trabajo, donde pues no hay otra cosa que hacer más que trabajar o ir al Paso a los conciertos, y con esta capacidad monetaria que había en aquel entonces de poder ser además
un buen consumidor de metal, ¿no? O sea, comprar la camiseta, comprar el disco o el cassette, ir a los toquines, todo eso pues se prestó por las condiciones que daba la ciudad por aquel entonces, ¿no? Ya cuando llegamos a los 90, pues ya son otras condiciones, y empieza, digamos, a deteriorarse, no la escena, sino la calidad de vida de la ciudad, ¿no? Que siempre ha habido escena musical, pero es cuando empieza la fama de los feminicidios que le da pues, vuelta al mundo por lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez y que sigue siendo uno de las cuestiones violentas que nos han marcado, pues, no sé si para siempre, pero sí hasta la actualidad, y que van repuntando, ¿no? O la crisis de entrando el nuevo milenio de las maquiladoras, cuando se van buena cantidad de ellas y que empieza a haber un desempleo, ¿no? Entonces, este puerto cultural que es Juárez, que donde siempre hay un tráfico de gente legal e ilegalmente, empieza a tener ciertas circunstancias de crisis, ¿no? Como en estos dos momentos, y no digamos 10 años después, con la violencia del narcotráfico que nos vino a traer desde 100 años después, desde la Revolución Mexicana, que aquí se gestaron muchas de las luchas heroicas de esa época, una nueva ola de sangrienta y unas nuevas maneras de socializar en la ciudad, ¿no? Que vino a marcarnos de nuevo y que vino a darle otro giro a la ciudad, ¿no? Pero aún a pesar de estas circunstancias, la escena musical metalera se ha mantenido, han salido bandas que han llegado hasta Europa, ¿no? Que mantienen su estilo musical pese al tiempo y siguen dándole vida a una escena que jamás se ha negado. Han cerrado lugares, se ha interrumpido por tiempos, ¿verdad? Porque la violencia sí no lo ha permitido, pero cuando no se ha podido tocar en bares, se toca en las casas, ¿no? Y eso ha hecho que esta permanencia a lo mejor no tan comunitaria, porque sí hay, tal vez habría que mirar con una mirada más postmoderna cómo ha evolucionado el metal en Juárez, digamos, de los 80s hasta el cierre del siglo, y cómo a partir de este siglo hay una nueva generación de metaleros que es más diversa y con características distintas, ¿no? Pero aún así, esta escena se mueve por diferentes rumbos y se sigue manteniendo viva a sí misma pese a las circunstancias que a veces son contrarias. Entonces, los testimonios de los colegas que entrevistamos son muy interesantes porque, aunque se centran sobre todo en esta década del 80, que es la que nos da inicio, ellos van haciendo el recorrido hasta la actualidad, donde la mayoría de ellos todavía siguen tocando, ¿no? Y tocando con bandas ya tienen cierto realce, ya sea a nivel local o a nivel incluso, pues más europeo, pero en escenas muy subterráneas, ¿no? Como es la de Miguel Pérez, el famoso Freak, que ha ido a tocar Inglaterra, ¿no? Con su música noise en uno de los proyectos que tiene. Y así podría decirles de muchos ejemplos de este recorrido que hemos hecho a través de los testimonios de estos músicos de metal, y a partir de la década del 80, que es una década, digamos, aunque siempre ha habido violencia en Juárez, pero donde no era, digamos, el sinónimo que te da la referencia inmediata cuando se habla de Ciudad Juárez, sino era más bien la maquiladora, y donde la bonanza económica y la capacidad monetaria del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, en este caso de los metaleros, pues era muy distinta a la que hoy tenemos, ¿no? Y todo eso, pues, hizo posible que esta escena siga vigente a pesar de las circunstancias. Yo ahí le dejo también porque luego me agarro el micrófono y no lo suelto. Gracias, Carlos. Los invitamos a que estén dejando sus comentarios mientras se siguen exponiendo Carlos y Luis Monarrez. Y ahora sí te doy la palabra, Luis. Sí, bueno, Juárez históricamente tiene una relación intrínseca. La población juarense ha tenido una relación intrínseca, casi natural y en automático con el centro de la ciudad. O sea, el centro, la ciudad no se puede explicar sin el centro. ¿Sí? Eso comparte con otras ciudades del resto del país, ¿no? Y lo interesante que nos encontramos en esas entrevistas es, pues, dónde se desarrolla esta escena, ¿no? En un centro de la ciudad que hace casi 40 años, pues, era muy distinto la ciudad
su dinámica urbana era muy distinta a la que tenemos ahorita. Para empezar, pues en los 80 era el horario corrido, ¿no? De los bares. Aquí en Juárez, los bares dejan de vender cerveza, licor, pues, a las 2 de la mañana. Y en los 80 era hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿no? O sea, gente de otras partes que no tienen este horario, pues sí, se van para atrás cuando llegan aquí. ¿Cómo que a las 2 le tengo que cortar a la peda? O sea, ¿por qué? ¿Qué? No, y a las 2 uno ya está comiendo los tacos o las tortas para que se le baje, ¿no? Y en los 80, bueno, y esto se lo agradezco, yo se lo agradezco muy, muy, muy encarecidamente al gobernador en turno, a Patricio Martínez, por haber puesto esta medida, pero en los 80 era corrido, ¿no? Entonces la Juárez, no solo para el metal, no solo para la escena metalera, es un hervidero de prácticas culturales, de prácticas identitarias de la gente. La ciudad, perdón, la avenida no le da identidad para mí a la ciudad ni a la población. Somos nosotros quienes hemos habitado, experimentado esa avenida y los bares y los negocios y todo lo que hemos hecho ahí, orinar en la calle, que nos lleve la patrulla, pelearnos, todo lo que hemos vivido ahí los juarenses es lo que le da identidad, parte de la identidad de la ciudad. Entonces, que la peda durara toda la noche, la presencia histórica de estadounidenses desde la década de los 20, del siglo pasado, que haya menores de edad entrando a los bares. Todo esto es particular de la Avenida Juárez, pero también de la escena musical y metalera en Juárez, que aquí podemos hablar de cuestiones como lo mencionaba David en su entrevista, pues no había promotores, no había gente como management, ¿no? Como esta gente que se encargara de representar a las bandas, o gente que no hacía música, pero que se encargaba de organizar, de estructurar la escena, pues no había, ¿no? Era el do it yourself, ¿no? Los flyers a mano, la promoción de bandas era entre compas de los compas del primo, de la vecina, del amigo, y poco a poco entre bandas surgieron los mismos músicos como promotores, ¿no? Pero en sus recuerdos, ellos caracterizan esta escena y esta Avenida Juárez como pues llenas de creatividad, ¿no? Llenas de originalidad, en búsqueda de un sonido propio, de la autogestión, un ambiente secular y de fondo esta nocturnidad que menciona Carlos en el texto, ¿no? La vida nocturna de Juárez, porque ser joven en Juárez está muy, muy cañón. Bueno, ser en Juárez está cañón por varias circunstancias. Y en grupos vulnerables de la población, pues se exacerba esta situación. Jóvenes, pues, ¿qué hacen para divertirse? Ahorita, en pleno siglo XXI, con la pandemia, pues bueno, ¿a quién le pega más? Pues a los grupos vulnerables, ¿no? Pero también, ¿qué hace el juarense, la juarense para actividades lúdicas? Entonces queda la nocturnidad. Y sin la nocturnidad no se puede explicar el centro de la ciudad, la Avenida Juárez y la ciudad en sí. O sea, estamos llenos de bares, estamos llenos de restaurant bar, de lugares donde se da otro tipo de esparcimiento diferente a otras ciudades, ¿no? Entonces, este espacio es el espacio para la escena musical. Bueno, no sé, Carlos, si quieras decir algo de estos dos flyers, hablando del do it yourself con los flyers. Espérame, ¿en dónde estamos? No sé, sí. Bueno, déjenme decirles que muchos de los flyers que van a salir eran hechos por el guitarrista de Task Force, se me fue su nombre, por Luis Lara. Y él trabajaba en una empresa donde hacía los rótulos precisamente de las promociones y tenía la calidad de hacer los dibujos. Entonces, efectivamente, aprendimos mucho del do it yourself y todo lo hacíamos nosotros, desde los flyers hasta las luces que a veces poníamos en las casas y todo esto. Había una conexión también con bandas del Paso, como en este caso Torture, que era una banda metalera paseña, ¿no? Compuesta por gringos y mexicoamericanos con los cuales llegamos a alternar, y Dead Warren se fue de gira con ellos, si mal no recuerdo, en varias ciudades de la República. Y como bien decía Luis, un punto neurálgico es la Avenida Juárez, que está conectada con la Avenida del Paso, en El Paso, Texas,
y que durante muchas décadas fue conocida como la calle de los bares por los norteamericanos que venían acá a tomar, y que fue pues la referencia nuestra para hacer la vida nocturna, porque siendo una ciudad industrial no planeada, no había, y bueno, todavía sigue faltando muchos espacios de esparcimiento para los jóvenes. En aquel entonces todavía era más marcado. Entonces, todavía no eras mayor de edad cuando ya andabas en los bares y no te corrían de uno cuando te metías en otro. Y las tardeadas y los conciertos que se llegaron a realizar en aquella época, sobre todo, eran alrededor de los negocios musicales, os quiero decir, de las discotecas y de los antros que había en aquel entonces, ¿no? Hasta que poco a poquito fueron surgiendo lugares como el Spanky's, que era un lugar donde tocaban música de mariachi norteña, a convertirse en un lugar de rock donde cada vez se fue haciendo más duro. O sea, comenzaban con rock, y luego con heavy metal, y luego llegaban a tocar metal subterráneo, ¿no? Y confluían allí las distintas identidades de los géneros que había en aquel entonces. Iban los chavos glams con sus pelos parados y cara pintada, los metaleros de hueso colorado, ¿no? Con su cara de enojado, los punks con sus pelos parados, etcétera. Entonces todo eso fue dándole también una característica a la nocturnidad juarense, y fue también llenando el espacio de los jóvenes que necesitaban esos lugares de esparcimientos que no estaban, y que la vida nocturna pues nos fue jalando hacia esos menesteres, ¿no? Sí, efectivamente la Avenida Juárez sigue siendo, aunque ya cada vez menos, un punto donde se reúnen los jóvenes de este género. Yo sigo tocando en un lugar que se llama el Anexo Centenario, que está ya a 2 cuadras de la Avenida Juárez, y que es, bueno, ahorita por cuestiones de la pandemia, es prácticamente el único lugar donde tocan metal con música original, de repente en unos otros espacios, pero sigue dando batalla, ¿no? Entonces esa ha sido pues como referencia a la escena musical. No sé qué más podríamos agregar, Luis. Sí, pues esto de las dinámicas y prácticas de la escena musical, ¿no? A partir de los recuerdos que nos dan estas historias de vida en sus entrevistas, los músicos, los 5 músicos entrevistados, pues pudimos sacar algunas particularidades, ¿no? Cómo socializaban a partir de negocios, Casa de Música Deluxe en el centro, en la 16 y Francisco Villa, el Deadson, que era otra tienda un poquito más adelante sobre la 16, que ahí se juntaban, y lo clásico, ¿no? De otras escenas también, a partir de las playeras como dispositivos identitarios para identificar pues a otros metaleros, para ver gustos compartidos, y ahora lo que significan las playeras, ¿no? Los leggings y faldas de Belinda, de Iron Maiden, todo eso, ¿no? Pues hace 40 años era más o menos diferente, ¿no? Servía para, ¿te gusta Motorhead? Simón, que tú, que yo. Y era un punto de reunión, estas tiendas de discos locales, de playeras, para identificar gustos compartidos, ¿no? Y un poquito de la estética de la imagen, pues encontramos pantalones de mezclilla entubados, que ahora, pues, le dicen skinny, ¿no? Levi's y otras marcas, pues, los venden como skinny, ¿no? Pero yo como soy de otra generación, la siguiente, la de Carlos y los demás entrevistados, me da mucha risa cuando creo que era David el que comentaba que muchos compraban sus pantalones de corte normal y le decían a la mamá que los llevaran a entubarlos, ¿no? A hacerlos más, pues más apretados, ¿no? A la de Mustaine y Megadeth, ¿no? Y no, bueno, eso sí me da risa, ¿no? Que yo digo, ahora ya los puedes comprar así, skinnies. Los tenis de botín blancos con la línea de fuera, las camisetas negras con los logos, algo imperdible en cada escena, la chamarra de mezclilla, de cuero, el cabello largo, los parches, pero a partir de eso, y junto con lo que comentamos en el conversatorio pasado de metal con Sol, una especie de ritual, ¿no? Para estos muchachos veinteañeros, adolescentes, de juntarse a tocar y escuchar metal, de intercambiar información de bandas a partir de cassettes grabados, este cassette virgen que se grababa y servía como polen, ¿no? Diseminando información metalera. Luego, después de eso, a cierta hora, caerle a la Juárez, a la Avenida Juárez, meterse a los bares con bandas en vivo, obviamente el consumo de alcohol, y algo que uno de los entrevistados dijo, ¿no? Enamorar muchachas por una noche, pelearse con los cholos y con los posers, regresar a casa y esperar hacerlo otra vez al día siguiente, ¿no? Y así, hasta que la escena fue cambiando, que eso se los debemos para otro capítulo,
Pero aquí podemos hablar de la escena, ¿no? Siguiendo el concepto de Kit Harris, de que estas prácticas, estos discursos, estas actividades propias en los 80, pues soportan una comunidad. Los negocios, el sonido propio, los valores que se dan, valores en el sentido de qué es importante para estos sujetos, miembros de la escena, qué es lo que priorizan dentro de sus dinámicas, valores. El sentido de pertenencia, pues es este contexto de escena musical que, como lo dice Carlos, pues algunos trabajaban en la maquila, otros trabajaban, David llegó a trabajar en un bar de La Juárez, otros tenían otro contexto que compartían más o menos, pero había una heterogeneidad, y como lo menciona Carlos ahorita, con el paso de las décadas, esta escena musical pues ha sido mucho más heterogénea, mucho más, para abordarla de manera más holística, ¿no? Ahí tenemos otros dos flyers, el famoso Trash in the Holy Week, que es yo creo que el pináculo de esta época, de esta primera encarnación de bandas metaleras, con Death Warrant, con Frightful Cross, Virgin Witch, Task Force Six Fear, que Carlos sabe de dónde vienen cada uno de estos. Bueno, Death Warrant y Task Force son juarenses. Carlos, pues si quieres tú platicar, tú que fuiste. Mira, qué bueno que sale esta del Trashing de Hollywood Week, porque sí, yo creo que Ciudad Juárez sí fue una escena importante en el inicio del metal en México. Y el Trashing de Holy Week creo que es el referente obligado para esto que estoy diciendo, porque Six Beer era una banda de thrash de Querétaro. Bueno, esto todavía siguen vigentes. Frightful Cross, pues la primera banda de black metal de México y era del DF. Virgin Witch, pues son de Toluca, que es una obra del DF. Y estas bandas del centro del país vienen a Ciudad Juárez a tocar al Trashing de Holy Week. O sea, no somos nosotros la provincia, la frontera, Death Warrant y Task Force los que vamos al centro del país a mostrar lo que estamos haciendo en cuestiones de metal, sino que lo organizamos acá de una manera autogestiva, invitamos a estas bandas y ellas son los que vienen acá a esta escena metalera juarense a hacer el Trashing de Holy Week. Y yo pienso que esto es una observación bastante válida, ¿no? para darle esta efervescencia que tiene el movimiento y esta importancia que tiene Ciudad Juárez en la escena musical metalera nacional. Sí, creo que fue pues, un momento muy importante en la escena nuestra, porque además nosotros lo organizamos con nuestros propios recursos, ¿no? Y estas bandas que vinieron de fuera también se pagaron su boleto para venir para acá. Aquí ya nos alojamos y luego pues empezamos a aprender cómo hacer este tipo de intercambios y luego nosotros empezamos a ir también al Distrito Federal con nuestros recursos, sacarnos en las casas de los compas, ¿no? De las bandas con las que íbamos a tocar. Y se va dando pues esta camaradería que creo que todavía que está un poco extinta, pero que todavía sobrevive en las bandas actuales, pero que en aquel entonces era la única manera prácticamente en la que podías acceder a tocar en otras escenas de otras ciudades, ¿no? Y el Trashing de Holy Week, pienso yo que sintetiza muy bien ese esfuerzo por mantener una escena viva, ¿no? Y estas ganas, esa voluntad de ser metalero en esa época. Y no perder de vista, recalcar que son estas bandas de otros lugares las que vienen a Juárez, no las bandas de Juárez yendo a los sitios hegemónicos culturales del país, ¿no? Entonces, eso es para recalcar. Y también, pues, toda la intención, ¿no? De llamarle Trashing the Holy Week, porque fue en Semana Santa, y que en los 80 todavía la ciudad, pues, mantiene una importante manifestación católica en su dinámica, y que fue, ya para cerrar con este flyer, pues fue en el Agony Center, pero corrígeme, Carlos, no se llamaba así el lugar, o sea, simplemente les prestaron el segundo piso de unos billares de ahí a una cuadra de la Juárez. Así es. Y ahí se armó el Agony Center, ¿no? O sea, estas particularidades son las que surgen, ¿no? A la hora de irles a preguntar a los sujetos. Y ya para cerrar con esta onda,
tenemos, pues sí, lo dicho por los músicos en sus entrevistas, y lo que tiene que ver con los usos, la función, la percepción e interpretación del metal para ellos, al preguntárseles, pues, qué les ha dado el heavy metal, qué les ha dado la música. Una pregunta que nos gustaba mucho hacerles era si se puede explicar David, Miguel, etcétera, sin heavy metal, y las respuestas pues eran muy, muy ricas, ¿no? Para David, como lo dice Carlos, pues es el padrino, es el Ozzy Osbourne. No, bueno, es David de Juárez, ¿no? ¿Para qué compararlo con otro? Es el, bueno, Godfather. sí, no encuentro otra palabra. Vamos a dejarlo así. Para David, el ser músico implica hacer arte y no dinero. Y esto es muy significativo de los últimos años en Ciudad Juárez al hacer música, porque una banda batalla mucho para promocionar su música en vivo y original, porque lo que busca el dueño del bar es, pues, cobrar, ¿no? Y que haya gente. Y la gente, pues, se supone, el argumento que le da la raza empresarial es, pues, la gente quiere oír covers, no quiere oír tu música, quiere oír la música de otras bandas. Entonces, este eterno debate artístico de si hago lo mío o hago lo de otros para sobrevivir, ¿no? Con esto. Entonces, para David, en casi 40 años de músico, para él, pues, no tiene que ver con dinero. Es una forma de posicionarse frente a la realidad, de, de, de canalizar aquello que ha traído en su interior, ¿no? Y es un reflejo de su ser en el mundo. Y eso son sus palabras, ¿no? Parafraseadas por nosotros. Y aún así se las puse así literal, ¿no? A la música, a la única persona a la que no puedes mentirle es a ti mismo. Y la música te desnuda. Ahí en esa frase, para mí, David está sintetizando su sentir, su postura, su pasión hacia la música, en el sentido de que soy yo a la hora que toco, soy yo a la hora que me presento, y no me puedo engañar a mí mismo porque la música me va a decir, tú no eres así, güey, no te pases de lanza. Entonces, cuando él toca, cuando él produce música, está su ser ahí, tal como lo es, ¿sí? De Raúl, que a mí Raúl en lo particular me gustaron mucho sus respuestas y cómo ve la música. Por eso me refiero a que pues no es lo mismo preguntarles en el 83, 84, haberles hecho esas preguntas, que ahora con todo un proceso de subjetivación pues más amplio, ¿no? Para Raúl, la onda de que la música representa un ente por sí misma, ¿no? Una situación metafísica que tiene que ver con su libertad, su ser, su sentido, su propósito, una situación intangible que sin ella no se puede explicar, Raúl, ¿no? Pero que esta cuestión etérea, este gas que llena un espacio, como lo hablaban los griegos, aunque no le decían gas, le decían éter, pero este rollo etéreo, pues es paradójico para Raúl porque se hace tangible cuando se convierte en voz, cuando se convierte en letras, cuando nos da cuenta a partir de su producción musical, a través de sus varias bandas, sus procesos cognitivos, ¿no? Y logra conectarse con una persona, con dos personas o con una audiencia por completo. Y a diferencia de algo tangible como lo es la pintura o la escultura, por ejemplo, pues la música habla de otra experiencia, de otro experienciar, si me permiten el verbo, ¿no? Tanto para creador como para consumidor. Y a mí me parece interesantísimo que músico, que sujeto, sea quien hable estas ideas, porque ahí nos da cuenta sí, de su posicionamiento, de lo que él saca a la hora de producir, de acercarse a la música, de usarla para algo. Luego, para Mario, que Mario es era el líder de Deceiver, la música pues tiene que ver no solo con cuestiones interiores hacia él, sino cómo le permitió el uso y la función de la música, del metal para él, fue forjar lazos, ¿no? Con otras personas, fue relacionarse, generar relaciones sociales a partir de su postura metalera, ¿no? Y explorar
parte de su lado artístico, de su lado estético, de ver cómo podía provocar a otras personas, ¿no? Que él en la entrevista comenta pues que Disiver y todo este contexto metalero pues lo dejó un poquito de lado y se ha dedicado a otras cuestiones artísticas, ¿no? Y ahí ha podido desarrollar esa tranza que le inició o que descubrió, entre comillas, de sí mismo con el heavy metal. Para Miguel, que el caso de Miguel, al ser originario de la CDMX, ser hijo de profesionales de la salud que se cambian, se mudan primero, si mal no recuerdo, a Sinaloa, luego después a Juárez. Él ya tenía como él lo dice, un capital musical ya formado de, de un, de un nivel socioeconómico un poquito diferente al común denominador. Cuando él llega a Juárez ya tiene cierto capital, pero aquí Miguel dice fue otro rollo, ¿no? Aquí fue descubrir otras bandas, aquí fue otra forma de expresarme a través del metal, ¿no? Como les mencionaba al principio, un escape, una forma de contestarle al entorno, ¿no? Y a partir de su afición, producción y consumo de heavy metal, pues él lo relaciona completamente con su personalidad, ¿no? Una personalidad que siempre buscaba rascarle, que siempre buscaba más bandas y entre más buscaba bandas, pues más quería él producir, ¿no? Y por último, pues tenemos a Carlos, que con Task Force parece lenguas, ¿no? Siempre se me lengua la traba. Para Carlos, que a Carlos, él me dirá si me equivoco o no en mi análisis, pues no lo podemos explicar ahorita sin su condición de sociólogo, sin su forma particular, esa deformación que le dio la universidad, la licenciatura de su posgrado en ciencias sociales, pues obviamente eso le influye a la hora de pensarse y de reconocerse a sí mismo como parte de una escena en los 80, un posicionamiento como ser social, ¿no? Y en su entrevista él comenta, un escape de la realidad era el heavy metal, pero también un bálsamo, ¿no? Yo lo pongo así, un bálsamo en un día de calor juarense, que aquí pega gacho, ¿no? Y ese es Carlos, ¿no? Cada uno de estos personajes, de cada uno de estos sujetos, pues es un tanto diferente entre ellos, pero comparten algunas situaciones de su proceso de subjetivación como metaleros. Entonces, esto es más o menos lo que traemos, Adriana. No sé si Carlos quieras cerrar con otra cosa de esto. No, pues más bien a mí me gustaría, si hay preguntas, si hay comentarios, pues irle dando trámite, ¿no? Para ver qué les ha llamado la atención o qué duda podemos despejar. Claro que sí, no, pues primero que nada, felicidades por el gran trabajo que están realizando. Es una compilación enorme, yo diría, justamente porque juntar la experiencia y las deformaciones antropológicas, sociológicas que comenta Luis Monarret no es sencillo, pero sí sé que es muy enriquecedor, ¿no? Y sí, surgen muchas dudas. Hay muchos comentarios. Primero voy a dar paso a una duda técnica que tiene Joel Morales, también integrante del seminario, que es sobre uno de los flyers, justo el flyer de Trashing de Holy Week, pregunta Sí. que si también lo hizo Lara. Sí, también lo hizo. La mayoría los hacía él porque es muy buen dibujante. Ok, ahí contestamos y paso a otra segunda pregunta de Facebook que nos hace Sergio Miranda, que dice, en términos creativos, estéticos y práctica cultural, ¿qué distingue la escena metalera de Juárez de otras ciudades de la frontera norte? Híjole, híjole, te pasa, Sergio, con tus preguntas. Nos pones en una situación muy, bueno, a mí en lo particular, porque pues, habría que estos ejercicios antropológicos, pues nunca falta la comparación, ¿no? Comparamos cuando investigamos, cuando indagamos en la vida del otro, ¿no? Para mí habrá que ver qué tan diferente es, pues a partir de la ciudad en sí, de qué ciudad estemos hablando. No todas las fronteras son iguales. A mí me gusta mucho el tema de la frontera del norte de México, por referencias de otras personas o de lecturas. Yo puedo entender que Tijuana, compartimos Ciudad Juárez y Tijuana muchas cosas, pero al último la vivencia, la experiencia,
es diferente, es otra frontera, ¿no? Primero, porque Juárez es de las pocas fronteras que tiene su lado norteamericano una ciudad pegadita y una ciudad que por procesos históricos éramos una y se rompió esa dinámica. Y otras, a diferencia de otras ciudades, que aquí pues invitaría yo a personas que nos estén escuchando y viendo de otras fronteras de nuestro país y también de la frontera norte, pues que dijeran su propia experiencia, ¿no? A mí me parece que la diferencia radica en el contexto propio de la ciudad. Tijuana, por ejemplo, que es la primera que se me viene a la mente y que también tiene estos procesos parecidos de narcotráfico, de violencias, de maquila, es diferente por el mismo contexto y el contexto que hay en el otro lado. Y que no es la misma vivencia histórica, por ejemplo, donde Juárez tenemos casi 400 años de existencia, primero como misión, después como presidio, después como villa, etcétera, a convertirse en una de las primeras ciudades con maquiladora, a compararlo o a diferenciarlo de Tijuana, de Nogales de las fronteras para acá, para este lado, para allá. Para mí me queda el de este para allá. De Texas, ¿no? De Texas con Tamaulipas y toda la cercanía al Golfo. No sé, Carlos, ¿tú cómo lo ves? Y a mí más bien se me antoja la pregunta, y gracias Sergio por el comentario, como para hacer una investigación sobre las diferentes escenas del país, a ver cómo está, ¿no? Si es más fuerte el sentir de ser metalero en el norte del país o que en el sur o en el centro, por decir algo, ¿no? O en ciudades pequeñas hasta las grandes metrópolis. Yo donde he tenido oportunidad de ir, pues yo veo escenarios muy similares, ¿no? O sea, los chavos más o menos con la misma vestimenta, los bares más o menos con el mismo tipo de bandas, ¿no? El mismo tipo de música. No veo como que mucha diferencia significativa entre una escena y otra, pero obviamente no las conozco todas. Pero lo que sí tal vez pudiera decir es que cualquier ciudad que decentemente se diga que es metalera o que es ciudad debe tener un bar metalero por lo menos, ¿no? A dónde acudir cuando quieres ir a escuchar buen rock. Pero sí, más bien se antoja para hacer una indagación más profunda de las escenas distintas que hay en nuestra ciudad. Gracias, Carlos. Sí, creo que tienes mucha razón en la parte de cualquier ciudad hay un bar metalero. Fui a Veracruz con otra escena de rock y donde tocaron era un bar metalero, ¿no? O sea, tocaban otros estilos de rock, pero son metaleros. Paso otra pregunta que es de Víctor Hernández, que es desde Puebla, y pregunta, ¿consideran que Ciudad Juárez jugó un papel importante en la construcción de la escena de metal mexicano por vínculos de importación y exportación, que bandas llegaban así de otros estados de la República? Yo pienso que sí. Incluso el mismo Miguel Pérez nos llegó a decir que, bueno, él estaba encantado de estar acá y llegó a venir gente de otros lados porque acá es donde estaba lo caliente, ¿no? El metal caliente. Tal vez no llegaron las grandes masas, ¿verdad? No, aquí no hay disqueras, no es una ciudad suficientemente grande como para tener una escena gigante, etcétera, etcétera, pero por estas condiciones en las que nos tocó surgir en los 80s, era atractivo venir a Ciudad Juárez o decir como banda metalera, no, pues fui a tocar allá a Ciudad Juárez, no, porque era una escena importante. Ya ha cambiado mucho con el tiempo, obviamente, ¿no? Pero sigue habiendo bandas y surgiendo bandas pues de calidad diversa, pero hay buen movimiento, pues, ¿no? Yo ahí le abonaría que en cuestión de producción, en cuestión de lo que constituye la música de estos entrevistados, ellos mismos lo refieren, ¿no? Si me permiten la idea, esta trinidad metalera inicial en Juárez de Dead Warrant, Deceiver y el mismo Task Force, si lo dijo bien, me parece que sus posicionamientos coinciden en el rollo de que había esto en el gabacho, había esto en el resto del país, pero ellos decían, quiero un poquito más, quiero rascarle algo más, quiero explorar las posibilidades, qué potencias hay dentro de este quehacer
metalero en este momento, a principios de los 80. Y obviamente la cercanía con el Chuco, el contacto con el irse a ver conciertos, como lo menciona Carlos, y que no solo es el heavy metal como puerto cultural, el hip hop también entró a México por aquí. El tatuaje entró por aquí también, junto con otras fronteras, obviamente, en niveles distintos. Entonces, el empaparse con la escena metalera paseña, y como lo menciona Carlos en el texto, el show de Texas Lone Star Show en la KLQ, en el 95.5 FM, la CLAC. Ese programa era un programa en donde ponían underground, o sea, la KLQ era una estación comercial, había tu AC/DC, tu Motorhead, pues esto que le permitían en horarios familiares, pero en cierto día de la semana, una hora donde el DJ exploraba, rascaba, y órale, ahí les van estas tranzas. Entonces, en este ir y venir entre lo que yo quiero hacer como músico diferente, lo que me empapo para acá y para allá, creo que ahí está parte de la importancia de Juárez, ¿no? El congraciarse con revistas metaleras, como la Metal Maniacs y otras gabachas, donde otra vez, o sea, te están diciendo qué consumir, ¿no? Una radiodifusora o una revista, pues te recomienda, pero te está diciendo qué opciones hay. Pero las palabras de David, al decir, yo quería ir más allá, creo que ahí radica parte de la importancia de Juárez dentro de la escena. Y creo que en ese sentido comparte, tienes mucho con lo del interior de la República Mexicana, y lo veía en los flyers que ustedes presentaban ahora. Hay una identidad muy clara, o sea, son bandas de metal que están tocando, aunque el lugar tal vez tocaba para otros estilos musicales de metal. Sin embargo, en la Ciudad de México lo que yo veía o veo es que las bandas de metal estaban compartiendo escena con otras bandas de otro estilo de rock, que creo que es algo ahí que marca, que es como importante, pero está esa necesidad de marcar lo que queremos hacer, ¿no? Lo que se quería hacer desde localmente, y obviamente muy pertinente tu comentario, porque se centran siempre los estudios en el centro del país, y pues no están todas las otras localidades. Y hay otra pregunta muy interesante de Abel García, que dice que partiendo de la premisa de los roles sociales anulan la identidad del sujeto. Es decir, ¿cómo se resiste desde el metal ante el entorno social, político y económico actual? Vámonos, qué pregunta. Pues precisamente la identidad metalera es una identidad de rebeldía, de no satisfacción con los roles que te impone la sociedad precisamente, ¿no? Que tienes que ser, en el caso nuestro, a lo mejor católico, a lo mejor trabajador de maquila, o a lo mejor estudiar lo que estudió tu papá, o la profesión de preferencia de tu familia, etcétera. Y esta identidad se revela precisamente contra esos roles, ¿no? Aunque tenga características muy particulares, ¿no? Y que no son obligatorias, el hecho de traer una camiseta negra, el hecho de traer el pelo largo, o usar tatuajes, o ir ciertos grupos o ciertas corrientes musicales, todo eso te da esa identidad, te la refuerza y te contrapone frente a la cultura dominante, ¿no? O lo que te ofrece la sociedad. Bueno, si es que te tomas, digamos, el uniforme metalero clásico o tradicional, como le quieran llamar, de una forma literal, ¿no? Que no es obligatorio, pero sí, yo pienso que sí es una forma de anteponer esta identidad metalera frente a lo que ofrece la sociedad. Si no traes el uniforme, como, bueno, lo que acabo de describir, de todos modos, la música te hace ponerte en una situación o en una posición distinta a lo del resto de la sociedad, ¿no? Finalmente, las letras de metal no son precisamente llenas de amor o de amor romántico, ¿no? Sino todo lo contrario, pueden ser catastróficas, apocalípticas. Y toda esta forma de pensar, toda esta forma de escuchar este tipo de música, pues te pone en contracorriente con lo que te ofrece la cultura dominante, ¿no? El mainstream. Y obviamente también con lo que te ofrece la sociedad, o con lo que te dicta la sociedad, que debe ser lo bonito, lo armonioso, lo musical que debes escuchar. Yo creo que se antepone y se contrapone culturalmente esta identidad. Bueno, pero yo no soy el antropólogo, a lo mejor estoy a ahondar más sobre esta respuesta. Yo tampoco, ¿eh? No, pero Rata Blanca sí usan el amor romántico en sus rolas, ¿no? Bueno,
No sé, yo las escucho con una caguama y sí se me vidrean los ojos, ¿no? Entonces no sé, pero sí, Carlos, coincido contigo, o sea, siguiendo este rollo de las identidades socioculturales, las identidades vistas como sitios de diferenciación, de demarcación, de unos otros, un ellos, sitios de resistencia, sitios donde el individuo, el sujeto, más o menos se trata de reconfigurar, ¿no? Pero entendiendo que el sujeto tiene una identidad, un ser ontológico, pero también tiene roles, ¿no? Entonces, el rol de ser metalero, de ser metalera, también ahí está, y ahí coincido contigo, el rollo de ser rebelde o de ser rebeldito, ¿no? O sea, no podemos evitar pensar que la música es una mercancía que se vende, que se produce, se manufactura, se distribuye y se consume, ¿sí? O sea, por más que Zack de la Rocha le tire y le tire y le tire el consumismo en Estados Unidos, pues oye, mi primer disco de Rage Against the Machine me costó $18. O sea, para un adolescente gastar $18 pues, era no comer en toda la semana, ¿no? Pero, pero, pero bueno, a partir de que sí es una mercancía y sí se acomoda a estos procesos propios, pues encontramos, ahora sí que rollos, como dice Foucault, ¿no? Donde hay poder, donde hay ejercicio de poder, hay resistencia. Y el heavy metal como práctica cultural, como producto cultural, nos da espacios para esa resistencia. Para, como tú dices, yo me tatúo, pues porque le quiero decir a mi jefa, mi cuerpo es mío, jefa, ¿qué le hace que me desherede? Pero ya me tatué, porque es mío mi cuerpo, ¿no? Porque va uno a la escuela a exponer en la clase donde uno tiene que ir formal y va con la playera del Danzig, ¿no? Porque pues uno es rebelde, pero está en la universidad, está en el trabajo, o sea, sí voy a hacer lo que tú me digas, pero a la forma más o menos como yo pueda hacerlo. Y creo que ahí están los espacios, como tú dices, Carlos, de rebeldía, ¿no? En una sociedad donde el cabello largo era penado socialmente, pues traerlo hasta acá, ¿no? Como sea que lo traigas, pues ahí está, ¿no? Lo que ha significado el cabello para afrodescendientes, ¿no? Cómo se ha visto el cabello, sobre todo en mujeres afrodescendientes, y cómo ahora lo rescatan o lo han estado rescatando. Es lo mismo que hizo el metalero. Cuando llegaron los Beatles, ¿qué dijeron? No, estas niñas, ¿no? Estas peinaditas y todo esto. Creo que ahí coincidimos, sí, creo que son eso, sitios de resistencia, el poder ser de alguna manera salirte un poquito del guión, ¿no? Porque obviamente llegar a la fiesta y poner al Entombed, ¿no? Wolverine Blues o algo así, y fregar a todos en la fiesta, pues es un poquito de rebeldía, ¿no? Pero también manufacturada, también producida, vendida y consumida. Claro. Pues hay otra pregunta que me gustaría hacerles, que un poco la formulamos con Alfredo. Perdón, me marcaban, o más bien Carlos mencionaba que Ciudad Juárez obviamente estaba marcado por diferentes épocas y más o menos hizo un esbozo. En los 80 cuando era la parte del auge de la maquiladora, en los 90 es cuando ya se empieza a ser un poco más presente o Juárez ya se le empieza a identificar un poco con los feminicidios, pero también cambia la calidad de vida y en los 2000 la mala fama que se le ha dado. Dentro de esto, menciona que se afecta obviamente al día a día en la vida de Juárez, de cada uno de los individuos y obviamente en la música. En este sentido, desde lo que ustedes nos explican de los años 80, ¿cómo quedan aún vestigios, más que vestigios, elementos culturales de lo que se formaba en la escena de los 80 actuales o ha sido un cambio total? Bueno, quisiera empezar yo. Yo creo que se mantiene con los cambios tecnológicos sobre todo. Yo creo que en esencia sigue siendo la misma filosofía, la misma rebeldía, la misma contracultura, si lo quieres ver así, pero ha cambiado un poco el sonido, la tecnología que ahora se trae, ¿no? Ahora es más fácil poder aprender música, ¿no? Porque simplemente te metes al YouTube con los tutoriales y a lo mejor ya no necesitas un maestro si tienes la suficiente capacidad o talento para aprender a tocar una guitarra, por ejemplo, ¿no? Yo creo que yo vería cambios más bien en ese sentido tecnológico y bueno, un poco también esta diversificación de las escenas, ¿no? Ya
puedes ir a un concierto de black metal y son puras bandas de black metal o de screamo y son otro tipo de bandas dentro de la misma ciudad y ya con diferencias pues tanto estéticas como de gustos, ¿no? En general. Eso yo pienso que es como una tendencia natural cómo va evolucionando en este caso la escena, pero creo que sí estamos muy ligados a lo tecnológico, ¿no? Antes, en los 80, si querías tener amigos fuera de la ciudad, pues no te metías a internet porque no había, entonces te carteabas a través de la sección de pen pals, de amigos por cartas que existían en los fanzines o en las revistas metaleras, y ya conocías gente de otros mundos, igual, perdón, de otras ciudades, igual con la música, si querías hacer rolar tu cassette de música original, pues lo hacías por carta, ¿no? Y lo enviabas así a rolar al mundo, ¿no? O sea, no tenías la herramienta del internet que ahora te facilita mucho las cosas. Entonces yo vería más bien estos cambios más trascendentes a partir de la capacidad tecnológica que hay y de la capacidad personal que uno tiene de acceder a estos dispositivos tecnológicos. No sé tú, Luis. Yo le agregaría, yo empecé a habitar la nocturnidad de la Avenida Juárez hasta el 2000 en adelante, por ahí, y pues sí, ya era otra Juárez, y en estos últimos 21 años, los distintos contextos binacionales de Juárez El Paso han ido haciendo mella en esta diversificación que habla Carlos, ¿no? Y que son procesos también que empezaron desde los 90. Yo en otra investigación me di cuenta de cómo el centro, se sale la gente del centro, ¿no? Porque la ciudad va creciendo hacia ciertas zonas, los hijos de los hijos que llegaron al centro, pues se van yendo hacia otras zonas, y hay como una triangulación, ¿no? En prácticas culturales, en espacios para jóvenes, en donde es el centro, la Avenida Juárez, pero también está el PRONAF, una parte de la ciudad hecha específicamente por el Programa Nacional Fronterizo, y otro que está ya por lo que antes era la Jirotepec, ¿no? Una triangulación que se da entre prácticas culturales para jóvenes, por ejemplo, lugares de esparcimiento para jóvenes, y donde también ahí se van moviendo los lugares para música en vivo. Ese sería una. El rollo del ataque terrorista a las Torres Gemelas provoca una dinámica de cruce en Juárez, donde de durar media hora, 25 minutos en el puente para cruzar hacia El Paso, se convierten en 3 horas, ¿no? Por la onda de cerrar la frontera, porque todos los juarenses o todos los que queríamos cruzar a Estados Unidos somos terroristas en potencia, entonces eso provoca que este turismo comercial que venía del Paso a Juárez y que es parte fundamental para entender también el Juárez de los 80 y los 70, donde mucha raza venía del Chuco a Juárez, al dentista, al médico, porque está más barato aquí que allá, porque el dólar compra más, perdón, aquí, pero también, otra vez, venían muchos estadounidenses, entonces ya para qué voy a Juárez si son 3 horas de puente de regreso, aunque yo sea gabacho, aunque yo tenga papeles legales entre comillas, ¿no? Y luego 2008, pues se viene toda esta vorágine porque el ex subdirector de la policía, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es torcido queriendo sobornar a un agente de la aduana de Estados Unidos, y pues ahí se viene una debacle en nuestra calidad de vida a partir de marzo del 2008, que esto lo ha mencionado en otros textos Carlos, que lo maneja muy bien, la militarización de la ciudad, la guerra por la plaza, las constantes ejecuciones, todo lo que ha provocado esta fallida guerra al narco desde el 2008, pues ha mellado en los bares, en los negocios que daban oportunidad a músicos de que se presentaran. Otra vez, yo en otro texto, en otra investigación, eso me platicaban los entrevistados, no tengo dónde tocar porque los bares o cerraron o no me quieren contratar porque el metal no vende, porque hay poca afluencia, y el comentario ahorita de Carlos, el único que queda es el anexo Centenario, o sea, de toda una avenida florida de metal, queda uno en 40 años. Tiene que ver también con procesos económicos ligados a procesos políticos y sociales mismos de la frontera en la que vivimos. Gracias, Luis. Y Carlos, una última pregunta que tenemos en Facebook y después realizaremos otras dos más es,
Es un comentario de Gil Galindo que dice, aún sobrevive mucho esta forma de hazlo tú mismo. Sin embargo, también hay muchos promotores alrededor del espectáculo metalero. ¿Qué piensan del consumo masivo del heavy metal, por ejemplo, de los grandes festivales? Y por otro lado, ¿cómo ven los escenarios de metal? Los bares, por ejemplo, ¿qué tanto es posible captar la esencia de la banda en vivo y qué tanto es alimentar solo el negocio del consumo del alcohol? Qué buena pregunta. Mira, yo duré muchos años tocando fuera del circuito de bares, más bien en lugares de protesta, plantones. Me fui a un circuito donde convives con otro tipo de músicos, ¿no? Más músicos que hacen música de protesta y donde no hay promotores de ningún tipo, donde el público es más heterogéneo y va por otra situación muy específica que es una protesta social, ¿no? Entonces ahí es lo más subterráneo que yo he buscado, que he encontrado y donde no está de por medio lo lucrativo, sino más bien estás apoyando una causa social, una justicia social. Pero ya entrando a esta otra cuestión, que es pues parte innegable del movimiento metalero, pues es el consumo, ¿no? Y eso nos va a estar marcando siempre porque pues, queremos tener la camiseta de nuestra banda preferida o bajar sus canciones o comprar el disco si es posible. Y donde entran precisamente estos eventos masivos, ¿no? Y entra otra mentalidad que es totalmente capitalista y donde la mayoría de las bandas de artistas estamos expuestos pues a la ética de la empresa o el empresario con el que vas a trabajar. Yo aquí en Juárez lo que he visto es un detrimento de las condiciones laborales de las bandas, ¿no? Cuando empecé a tocar cuando era un adolescente, por tocar con tu banda en una noche te pagaban $100, que a lo mejor no es mucho, pero era algo, ¿no? Luego ya no te pagaban, te daban una caja de cervezas, ¿no? Y en la actualidad ya, porque viene una banda de renombre internacional o nacional, y te invitan para abrirles, pues ya tu pago es haberles abierto, o sea, ya ni siquiera te están pagando, pero depende obviamente del empresario, también depende de la fortaleza que tenga la escena local, ¿no? Si hay compañerismo entre las bandas o hay más bien egoísmo. Creo que son varios factores, pero de que sigue y de que necesitamos también, sobre todo porque se ha vuelto otra vez subterránea la música metalera, necesitamos los eventos masivos, ¿no? Y necesitamos también, mientras no tengamos la capacidad de hacerlo por nuestra cuenta, necesitamos estos empresarios que les gusta el metal, bueno, siempre y cuando no sean tan abusivos, para que estén trayendo bandas o para que estén organizando festivales con bandas que a lo mejor sería muy difícil que las vieras en individual, porque a lo mejor nunca van a llegar al país o nunca van a llegar a tu ciudad si es que llegan al país. Hasta ahí mi comentario. Yo solo abonaría en esta parte la pregunta que habla que hace sobre la apreciación de la banda en vivo, ¿no? En un bar. Pues bueno, es que ahí me aboco a lo que comentaban los entrevistados, ¿no? Que para ellos era parte fundamental de su ser como banda, ¿no? El presentarse en los bares era la forma como de generar intimidad con la audiencia, con quienes formaban esta comunidad o esta escena musical, ¿no? La otra intimidad también la formaban en estas dinámicas de ir a la casa de alguien a ensayar. David comenta la anécdota de que de repente quitaron los muebles de una casa, los sacaron porque no estaban los papás del morro que vivía ahí, sacaron los muebles, improvisaron una tarima y ahí ensayaron, ¿no? Y había 5 o 6 personas, 5 o 6 chicharitos, y entre caguama y caguama, pues ahí estaba la intimidad, ¿no? De una banda en sus inicios, tocando, y su público, ¿no? ¿Qué tanto podemos apreciar? O en rollos de percepción desde lo filosófico, ¿cómo percibimos una banda en un concierto masivo donde hay 30,000 asistentes y donde el escenario me queda lejotes porque el VIP me salía en $1,000 y pues nomás tengo 20 y ya, ¿no? O porque el sonido, porque la calidad del equipo de sonido está feo, es chafa. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Porque ahí no solo hablamos de la percepción del músico, de la música, sino tenemos la percepción de quien asiste, que es el otro, el importante también de considerar. Aquí nomás entrevistamos a músicos, pero queremos también entrevistar a quienes pertenecían a la audiencia de esos músicos.
Entonces ahí habría que hacer otro capítulo para ver cómo se percibe una banda en vivo. Y obviamente, para cerrar mi comentario con el consumo de alcohol particularmente, si el toquín empezó a las 9 y mi banda favorita sale a la 1 de la mañana, pues yo qué tan inhibrizado estoy, ¿no? Qué tan incróspido, a qué horas vuelan las caguamas, ¿no? Por el aire, etcétera. Y eso afecta la experiencia que yo tengo con la banda, o como yo en lo personal, que yo soy mucho de disco, o sea, es rara la vez que yo voy aquí a los bares o que iba a los bares o que tiene que ser una banda que yo me sepa muchas canciones para yo ir a un concierto. No me quiten mi credencial, por favor, metalero, porque estoy confesándome. Bueno, lo poco que yo he percibido también va influenciando mucho dentro de qué generación nos encontramos, ¿no? O sea, nuestra día a día y nuestra vida va influenciando también cómo vamos percibiendo el, el rock o el estilo musical, y en este caso el metal que nos late. Me encantaría saber, toda esta investigación, sé que la siguen trabajando y que me encantaría ya leerla en este libro que va a salir, pero ¿qué sigue? ¿Qué más tienen preparado para esta investigación? Bueno, pues si también me permiten compartir otra pantalla para hablarles de unos puntos en los que estamos actualmente. Es decir, les vamos a dar unos picones, ¿no? Los vamos a dejar queriendo más. Entonces, aquí tenemos, en lo que estamos trabajando, es el segundo capítulo, ya está hecho trabajo de campo, estamos en el análisis de las entrevistas, es hacia mujeres metaleras, tanto productoras de música como consumidoras de música. Tenemos 6 puntos que estamos trabajando con esas entrevistas. El primero es esencial, ¿no? Y es el punto de partida de esta parte del libro. Somos 2 vatos, 2 hombres cisgénero, 2 cuerpos sexuados con pene, preguntándole a mujeres, a cuerpos sexuados con vulva, qué pedo con su experiencia en el heavy metal, ¿no? Pero no es un rollo, yo en lo personal yo no me considero aliade, no me considero deconstruido, yo soy un macho en rehabilitación, inacabada, hasta que me muera se va a acabar esa rehabilitación de macho. Y precisamente a partir de esa experiencia, de esa reflexión propia que tiene que ver con mi gusto por los estudios de género, pues hablar de mujeres es hablar desde el ser hombre, pero no para pobrecitas morras, pasan esto, no, eso les toca o lo tienen que agarrar las propias mujeres. Lo que nosotros estamos haciendo es, tomar de pretexto, aunque se oiga un poquito feo, tomar como referencia la experiencia particular de mujeres, de ciertas mujeres en el metal, para ver nosotros como vatos qué podemos reflexionar de qué estamos haciendo como comunidad masculina en una escena musical metalera. Es decir, a partir de sus experiencias, de lo que ellos sienten, de sus posicionamientos como mujeres metaleras, uno qué es lo que agarra, ¿no? Yo en lo particular, pues sí, estas violencias sutiles de dime 5 nombres de la banda, dime 5 discos, dime esto, dime, o sea, el pasarles el decálogo ahí, ¿no? Tú por ser mujer, pues no vales, o sea, me tienes que demostrar, morra. O sea, ponte las pilas, lo que han comentado otras, pero al visibilizarlo, no es por, otra vez, bueno, esto es lo de las mujeres, no, uno de vato con otros vatos, ¿cómo podemos ir reflexionando lo que hacemos nosotros? Nuestras propias prácticas varoniles dentro de la escena metalera. Ese es el pretexto, ¿no? Igual también lo llevamos a un rollo del ser mujer metalera, su experiencia, hablando como con los demás entrevistados, y algo muy interesante que se nos ocurrió, hacer uso de esta teoría del embodiment, ¿no? Si el embodiment es la experiencia en el mundo a través de tu cuerpo primero como lo que te hace experimentar el mundo, pues habitar el mundo metalero con un cuerpo femenino, ¿qué significa? ¿Cómo es? ¿No? Nos han comentado, pues a veces sí le saco al slam porque soy mujer, a mí me respetan mucho en el slam porque soy mujer, la vestimenta, los tipos de cuerpos, los estándares de belleza. No, son respuestas que nos han dado estas 5 entrevistadas que nos dan para pensar ese ser en el mundo metalero a partir de un cuerpo femenino, de un cuerpo sexuado con vulva, para empezar. Esos son algunos puntos. Carlos. Sí, bueno,
como tenemos precisamente diferentes perspectivas de lo metalero, ¿no? Y creo que ha funcionado muy bien conjugar lo histórico con lo antropológico y lo sociológico. A mí lo que me ha llamado mucho la atención de las chavas entrevistadas es el cambio de pensamiento generacional. Las chavas que comenzaron a escuchar metal en los 80s tienen una formación distinta a las que ya comenzaban a escuchar en los 90s o ya en este siglo, ¿no? Y una característica ejemplar de esto es precisamente su condición de género, ¿no? Mientras a las metaleras más antiguas lo ven como la relación con los hombres metaleros un poco más equitativa, más inocentona, más en condiciones de igualdad. Las metaleras más jóvenes, por el contrario, traen un discurso mucho más puesto de lo que es ser mujer y lo que es ser mujer metalera, ¿no? Y pueden con mucha más facilidad descubrir algunas de estas acciones que pueden a veces ser sutiles o a veces ser muy grotescas del ser machista metalero, ¿no? De cómo nosotros mismos, como ya lo mencionó Luis, discriminamos por el hecho de que vemos una chava con una camiseta no sé, de una banda no tan conocida y de volada vamos y le preguntamos, ¿a poco conoces esa banda? A ver, dime, pues, ¿qué disco les has escuchado? ¿Qué canción te gusta de ellos? Etcétera, etcétera. Porque no le damos cabida en condiciones de igualdad. Entonces, ese cambio generacional es muy perceptible, pues, en las entrevistadas y en los testimonios que nos dan de su relación de ser mujer en un movimiento que es predominantemente masculino y sí, yo diría que bastante machista y a veces conservador, ¿no? Y esta diferencia generacional está muy bien detectada, pues, si lo vemos con las metaleras más antiguas que con las más jóvenes. O igual, Liliana, que es una cantante de una banda de metal, que ya no solamente está diciendo su experiencia como metalera melómana, sino también como una artista que sigue batallando por las cuestiones que tienen que ver con la industria cultural, con la industria ya de tocar en vivo, por el hecho de ser mujer o por los cánones de belleza que a veces se les imponen y a lo mejor no está tan de acuerdo con lo que el mainstream quiere de ver en una mujer o en una mujer metalera, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que más me ha interesado de lo que hemos encontrado con ellas. Y obviamente también está ahí presente el contexto en el que se desarrolla. No es lo mismo haber sido iniciado como rockera metalera en los 80s o en los 90s que en el año 2000. Las violencias son diferentes, ¿no? El cambio de vida, de la cotidianidad también es diferente, ¿no? Antes tal vez una mujer metalera, joven, incluso adolescente, podía irse a un toquín a Juárez o al Paso sola y regresarse sola y no había tanto problema, pero ahora sorteárselo así a una chava, pues tendría que ser muy fan, ¿no? Si no tiene las condiciones para hacerlo, o sea, quiero decir, si no tiene su auto, si no va acompañada con otras mujeres o con otros hombres, la situación de la ciudad puede ser lo suficientemente peligrosa como para pensarlo dos veces antes de irte sola o regresarte sola de un toquín a la casa. De hecho, me estoy acordando de la experiencia de una amiga que fue periodista, bueno, es periodista, pero que en aquel entonces era parte de un periódico de Juárez, se fue un toquín al Paso, no me acuerdo la banda que fue a ver, regresa por la calle, por la avenida Juárez, que conecta con la calle del Paso en Estados Unidos, en El Paso, Texas, y a las primeras cuadras de llegar acá, unas mujeres policías la detienen porque viene alcoholizada y sin más ni más la fuerzan y la someten nomás por la cuestión de haber ido a un concierto. No sé si me explico, o sea, hasta la misma policía se vuelve un conflicto para un hombre, con mayor razón para una mujer. Y bueno, y las narrativas de las chavas en general pues son muy interesantes, ¿no? Porque básicamente pues también son circunstancias parecidas a las de los hombres, de cómo te inicias en el mundo del metal, por algún conocido, por algún familiar, por estar en contacto con la radio y particularmente con la radio de Estados Unidos o el KLQ que decía hace rato Luis, que ha sido, digamos, la principal estación de rock en Juárez y El Paso, donde muchos nos hemos alimentado de muchas de las bandas más comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta narrativa, a pesar de que viene de las mujeres, te conecta mucho porque son situaciones a veces muy parecidas de cómo entramos al mundo del metal y cómo también vivimos desde el mundo del metal
a la sociedad, ¿no? Y cómo nuestra vestimenta o nuestra filosofía o nuestra melomanía por este tipo de música hace la diferencia con el resto de la sociedad en los diferentes niveles, ya sea en la familia, en el lugar de trabajo, en la escuela, si estamos estudiando, y en general en la cotidianidad, ¿no? Creo que han sido respuestas muy ricas en cuanto a la experiencia de ser metalera, bueno, en este caso, y claro, con sus asegúnes, y vuelvo a repetir, muy diferenciadas en cuanto a cómo es la apreciación de las metaleras más veteranas con las más nobles. Sí, también viene otras ideas sobre el espacio vivido, el espacio social, a partir de un lugar donde se juntaban seguidores de heavy metal, que se llamaba el edificio Continental. Queremos hacerlo también como a partir de la experiencia de habitar un espacio propiamente, y que también tiene que ver con un rollo generacional, a partir de familias, ¿no? Que los papás iniciaron la afición al heavy metal, habitaron ese espacio, y ahora sus hijos siguen con esta afición, ¿no? Y entre todas familias se juntan y queremos hacer, pues sí, ese es el tercer capítulo y nos faltarán otros dos, pero ya para no extendernos más, es lo que vamos trabajando. Muchas gracias. Pues voy a estar muy al pendiente de este capítulo de la parte de ser mujer metalera, porque me llama mucho la atención. Entiendo que lo estarían aplicando desde la perspectiva de género o haciendo este análisis. Y me llama más la atención porque para mí mi condición de mujer siempre resalta la parte de feminicidios, ¿no? Lo que se resalta, que ahora nos llega de este lado. Entonces, yo pensaría desde este lado que esa parte ha afectado, ¿no? O hay una consecuencia en la parte de ser mujer. Entonces, ojalá se pudiera o encontraran algo, o no sé si alguna de las que entrevistan lo expresen, ¿no? Hasta ahí lo dejaría porque sé que es una investigación muy amplia y casi les digo, hagan otro. Y pues para estar terminando nos llegaron otras dos preguntas. Una es de Roberto Hernández, en el que dice si pueden decir o explicar muy breve qué tan fácil o difícil era obtener instrumentos para producir música, cómo se obtenían y qué cambios al respecto hay actualmente. Bueno, esa quisiera empezarla yo, porque aquí en la frontera tienes la facilidad de conseguir muchas cosas más baratas, como la ropa, los automóviles, y en el caso de la música, los instrumentos, por la situación de frontera precisamente, ¿no? Y bueno, ahora ya hay un poquito más libertad de salir de cierta territorialidad y poder introducirte con tus instrumentos hacia el interior de la República. Antes no era posible eso si no traías la factura del instrumento. Y como era más fácil, y sigue siendo más fácil conseguir instrumentos o equipo usado del lado norteamericano, no siempre viene con las facturas. Pero ha sido, como pienso yo, en comparación con otras ciudades del interior del país, sobre todo las que no son frontera, ha sido más fácil ser músico por esa condición de conseguir instrumentos más baratos en Ciudad Juárez por la condición de frontera que en otras ciudades. Esa creo que es mi respuesta. No sé, Luis, si tú quieres agregar algo más. No, yo creo que lo acabas de decir, eso. Yo la verdad no, de lo que recuerdo de las entrevistas, no se habló. Más bien, no es tanto el rollo de la adquisición de instrumentos o de cosas por el estilo, de lo que menciona David, de lo difícil que era grabar, ¿no? Eso sí. Grabar tus rolas. Comentaba David que un día le ofrecieron un contrato. Me corriges, Carlos, si cuento mal la anécdota. Se tenían que mover a una ciudad de Texas, pero le dijeron, ustedes páguense el viaje, pero allá pues nosotros les producimos el disco, ¿no? Y como ellos pues, no les alcanzaba para cubrirse un viaje de varias millas de distancia, pues tuvieron que producir su disco de otra forma, ¿no? Creo que ahí, a pesar de estar en frontera, el rollo en los 80 de producir tu propia música, de grabar tu propia música, pues sí era un atenuante fuerte, ¿no? Y él lo contrapone a algo que comentaba Carlos hace un momento sobre los avances tecnológicos, el uso de la tecnología, en donde ahora pues un estudio portátil, un estudio en casa es más fácil de conseguir, se puede grabar. El mismo Miguel Pérez, el Freak, también lo menciona, ¿no? Él ya ahora
se produce su propia música, la distribuye, es como estas caricaturas, ¿no? Del hombre, de la banda de un solo hombre, ¿no? Que tiene muchos instrumentos cargando. Bueno, Miguel es eso, ¿no? Él es músico, productor, distribuidor, disquera, todo en uno, ¿no? Gracias a estas vicisitudes que da la tecnología. Entonces, ahí sí habría un atenuante en la producción y grabación de música. Sí, y que creo que ha afectado a muchas escenas. Lo he visto de otros estilos de rock, pero sí, sí hay un cambio en esa parte de producción musical. La última pregunta es de Patsy Ramírez, que dice, ¿qué opinan, piensan o consideran de que el metal tenga la característica de ser internacional y transgeneracional? ¿Qué resultados tanto positivos y negativos han tenido y tendrán? Ejemplo, los conflictos transgeneracionales entre el sonido, la estética corporal, el cabello y el aprendizaje para hacer y componer música entre los que fueron jóvenes de los 80s y los que son ahora. Ay, qué caray, pues. Yo creo Ay, que dale, sí. iríamos pues con lo mismo, ¿no? O sea, en antropología pues está este concepto del generation gap, ¿no? O sea, brecha generacional, ¿no? El rollo, no escapamos en escenas o en prácticas metaleras de la endoculturación y del etnocentrismo, ¿no? En el sentido de qué es lo que se pasa de generación a generación. O sea, no porque si yo tuviera hijos, no porque yo soy X consumo de metal, también el chavo, ¿no? O la morrita que yo tuviera como descendencia genética, ¿no? O sea, se va a vivir de otra manera porque va a haber ese hueco entre una generación y otra, porque se vive, se experimenta el mundo de distintas maneras. O sea, yo tengo una diferencia de 8 años con mi carnal y el vato sí fue al Chuco a ciertos conciertos, se pasó de mojado y a mí no me tocó eso. Yo no me hubiera pasado de mojado y solo son 8 años de diferencia. Sus bandas no son las mismas que yo, o sea, y somos hermanos y le mando un saludo, pues si me está guachando. De hecho, a toda la banda metal, ya como si fuera en familia con Chabelo, ¿no? Un saludo a todos los que me conocen. El vato yo aprendí metal por él, pero no somos lo mismo, ¿no? Y no lo vería como aspectos positivos o negativos, porque ahí caíamos en juicios de valor, en prejuicios, en rollos propios del individuo que van a negar o a invalidar la experiencia del otro. Porque sí, o sea, yo sí he convivido mucho con adolescentes en preparatoria dando clase, pues sí, traen sus playeritas y pues nomás porque uno es mamón y anda, ¿qué? ¿Esto qué? ¿No? Las bandas son estas, morro, las de mi juventud. Y obviamente los jóvenes que ya estaban viejos cuando yo fui joven, pues me iban a decir lo mismo. Entonces es un círculo vicioso que deberíamos de ir repensando en cuanto a lo que comentaba una vez hace rato Carlos, ¿no? También de estas prácticas en donde yo te recomiendo bandas y tú me recomiendas bandas, pero porque somos pares, ¿no? Pares generacionales. ¿Por qué la renuencia de metaleros y de rockeros que tenemos de compartir datos, de compartir bandas con otras generaciones? Porque somos mamones, porque somos elitistas, porque nos encanta la mamada, por eso. Entonces, ahí habría que hacer otro libro de eso, por completo. Sí, realmente hacen preguntas muy interesantes, pero que superan pues en mucho lo que estamos haciendo, más bien como para continuar. Lo que sí les quiero contar una anécdota, uno de los entrevistados, o de los que vamos a entrevistar, es una familia metalera, ¿no? Se conocieron, ya tienen hijos, y el Mayo todavía sigue tocando, y ahora uno de los hijos es el baterista de su banda, por ejemplo. Pero el otro hijo, que sí le gusta también el metal, él se fue por la cuestión del rap, ¿no? Ya hace composiciones de hip hop y su vestimenta pues es la de un hip hopero y pues nada que ver con la tradición familiar, ¿no? Ahí vemos como que la ruptura, bueno, si es que la hay, sigue siendo musical, pero con un estilo diferente, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí valdría la pena y a lo mejor nosotros podemos ir como dejando sembrada la semilla de empezar a hacer estudios comparativos generacionales, que si es lo mismo ser metalero de los 80s que ser metalero en esta época, y si es lo mismo ser metalero en la frontera que en la capital del país o en el sur del país, tal vez en Chiapas, ¿no? O sea, se abre mucho el abanico, la verdad. Yo más bien
quisiera invitarles a quienes nos están viendo y escuchando, y si les gusta escribir, pues que también que nos hablen de las escenas que les ha tocado vivir, de los tiempos que les ha tocado vivir, de las circunstancias, de las vicisitudes en las que se desarrolla su alma metalera, ¿no? Dependiendo de la ciudad o la región en las que les ha tocado vivir, pero esto se abre pues enormidades. Bueno, Luis y Carlos, nos han acabado las preguntas. Creo que ya podemos finalizar la sesión. No sé si tengan algo adicional que aportar. Pues de mi lado nada más agradecerles al seminario por el espacio de nuevo, a quienes estuvieron pendientes y a quienes preguntaron, a quienes se tomaron el tiempo de escribir una pregunta, chingón. O sea, sigamos así, ¿no? Sigamos en este intercambio de ideas, en estas discusiones, aunque no estemos en las mismas circunstancias, pero el diálogo no debe de parar, ¿no? Porque aprovechemos nuestros gustos por esta música y a ver y que salgan cosas, ¿no? Entonces, por ahí va mi último comentario. Sí, pero yo también, aparte de agradecerles la atención, pues yo también espero conocer más de otras partes, ¿no? Y que este interés que ha salido con este tipo de preguntas, pues que las podamos ir resolviendo con el tiempo a través del seminario o otras de los escenarios que dispone el seminario para ir exponiendo esta identidad tan sabrosa que tenemos aquí en México y que pienso que ha sido fundamental no nada más para el país, sino para otros países de América Latina. Y pues de vuelta, muchas gracias a ti y Alfredo por la oportunidad de poder comentarles sobre lo que estamos haciendo acá con la escena metalera juarense. Bueno. Y sobre todo en un país tan diverso como el nuestro, el que nos cuenten y el que contemos desde diversas regiones nos enriquece aún más y nos permite ventanas a otras formas de vida, que es necesario conocerlas también. Entonces, como dice Carlos, entre más comentemos de diversas regiones, de diversas formas de vivir el metal, este seminario se va a ir, como decía Ramón, hablando de brecha generacional, como decía Adán Ramones, ¿no? Pum, pum, una ribotota. Sí, tengo 40 años, sí. No, también conozco la referencia. Bueno, pues muchas gracias. En realidad, para todos los que andamos estudiando en estos temas, nos han dado una ilustración y una enseñanza muy buena de cómo ir abordando un tema de ciertos años, y yo aprendo muchísimo y varios compañeros del seminario también lo creo. Y pues agradecemos al seminario por el espacio, a las diversas instituciones que dan cobijo a este seminario y hacen posible que pues, sigamos trabajando. Y pues muchas gracias, nos estaremos viendo en la próxima y esperamos la continuidad de estos exámenes, de estos temas. Estén bien.